¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes 15 de noviembre. Eh, Hoy queríamos hacer lo siguiente, ¿no? Hoy estaba yo en una reunión y todo el mundo decía, oigan, el año se acaba el domingo, ¿eh? El año de trabajo se acaba el domingo, porque claro, el domingo empieza el Mundial y así son las cosas. Pero no podemos obviar dónde sucede el Mundial, todo lo que está sucediendo, todo lo que tuvo que suceder en el Mundial, que tiene que ver. Y vamos a empezar por ahí, por los derechos de las mujeres y por los derechos de otras comunidades en ese mundo que se llama Qatar. Y hablando con Alexandra, que está conmigo todos los martes, dijimos, pues vamos a preguntar y sabemos que Human Rights Watch trae ese tema, que lo ha expresado. Si ustedes siguen a nuestra invitada de hoy, a Macarena Sáez, en sus redes, en lo que dice, en lo que hace, van a saber que también hay que estar muy claros de dónde va a suceder lo que va a suceder, ¿no, Alexandra? Sin duda, Macarena, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no solo han sido muy vocales en todos los meses, más bien años desde que se anunció que Qatar iba a ser la sede del Mundial, sino que también publican una guía para reporteros ayer, que habla un poco de qué todavía estamos a tiempo de hacer como exigencia de ciudadanos alrededor del mundo que vamos a estar viendo el Mundial, qué podría ser Qatar. Obviamente ya se ha hecho mucho daño, particularmente hablando en los daños a los derechos de los trabajadores que construyeron todos estos estadios para prepararse para el Mundial, lo que va a suceder durante el transcurso del Mundial y lo que ustedes dicen en Human Rights Watch, qué puede cambiar ahorita y qué tiene que cambiar para siempre en Qatar si la FIFA quiere de alguna manera que surja algo positivo después de este evento y que no estemos pues, celebrando y gozando de una competencia internacional que lejos de promover los derechos humanos y proteger a los individuos que viven en este país, deja pues, un sello muy negro sobre estos Juegos en el 22. No, muchas gracias, Alexandra. Estamos completamente de acuerdo. Human Rights Watch ha venido documentando y hablando de los problemas específicamente a los trabajadores migrantes en Qatar. Tal vez para la gente, sobre todo en Latinoamérica, es difícil entender la diferencia en el sistema laboral de Qatar respecto de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo. Y lo que ocurre es que tiene un sistema que se llama kafala, donde tú sabes, Qatar tiene una población de menos de 3 millones de habitantes y tiene casi 2 millones de trabajadores migrantes. Especialmente vienen de Bangladesh y de Nepal. Y el sistema de kafala lo que hace es que es un sistema como de patrocinio, donde las personas que llegan a Qatar a trabajar están básicamente como obligadas a trabajar con un solo empleador. Y desde que en 2010 llegó, se sabía que ya el siguiente mundial iba a ser en Qatar, se ha estado denunciando desde Human Rights Watch que este sistema laboral es muy pernicioso y a pesar de eso, a pesar de todas las muertes, además, o sea, los estadios y toda la construcción para este mundial está basada en un sistema laboral muy terrible, donde mucha gente no solamente no ha recibido pagos, sino que para poder llegar a trabajar a Qatar ha tenido que pagar unas asignaciones que se supone que son unas asignaciones o comisiones que se le entregan a los empleadores, que son terriblemente draconianas, o gente que recibe, que llega allá y ahí les empiezan a retener los sueldos como para pagar esas asignaciones. Y hay mucha gente que ha muerto construyendo los estadios, mucha gente que ha tenido, que ha sufrido accidentes laborales, y Qatar ha hecho muy poco para poder compensar a estos trabajadores. Imagínate que en el 2018, en el 2020, Qatar aceptó que efectivamente tenía que cambiar el sistema de patrocinios de Kafala. Dice que ha cambiado algunas cosas y efectivamente en el papel han cambiado algunas cosas. Ahora los empleados, por ejemplo, se pueden cambiar de trabajo, pero tampoco es que se pueden cambiar de trabajo de un empleador a otro sin sin ningún Secuencia. problema, sino que de todas maneras necesitan los empleadores decir algo al respecto, decir que no tienen ninguna, básicamente como autorizar que se cambien, y esto permite todavía que los empleadores sean muy explotadores respecto de los trabajadores. Tampoco había un fondo de compensación para las personas que han muerto o que han tenido accidentes laborales. Llegó un fondo de compensación, pero el problema es que la mayoría de los empleadores han dicho que las muertes se han producido
por causas naturales o por causas que no se saben. Entonces, ¿cómo se hace esta relación de accidentes laborales para poder recibir compensación, para que las familias puedan recibir compensación? Todo ha venido muy tarde, todo ha sido muy poquito y hay mucho todavía por hacer. Ahora, también veremos en parte estas cosas que suceden en Qatar, como peor suceden en otras partes de esa misma región del mundo. Por ejemplo, en las reglas que han puesto con la comunidad LG, ¿no? LGTB más, ¿no? Que va a ser que podemos esperar cosas no muy buenas, ¿no? Bueno, uno de los problemas que tiene Qatar, como muchos otros de los países en la región, los países del Golfo, es que tienen unas restricciones muy complejas tanto para las mujeres como para las personas de las sexualidades diversas. Una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es que en Qatar está penalizado en el Código Penal las relaciones extramaritales, sexuales extramaritales. Y eso hace que las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia sexual, tengan un problema bastante serio para poder denunciar la violencia sexual, ¿no? Entonces, entre eso y las discriminaciones a las poblaciones LGBTI, donde efectivamente no es posible demostrar con afecto o si alguien puede ser considerado que no es heterosexual, también puede recibir ciertas penalidades. Ha habido algunas, y nosotros por eso hemos puesto mucha presión en FIFA también, para que FIFA ponga también presión en el gobierno de Qatar, y nosotros hemos tenido conversaciones directamente con el gobierno de Qatar, y nos han dado algunas ¿Garantías? Es que no pueden, garantía sería si estuviera por escrito y efectivamente todos los hospitales, etcétera, tuviéramos garantías de que las mujeres van a poder denunciar, por ejemplo, la violencia sexual que sufren. Hay algunas señales, pero no son suficientes como para poder decirle, por ejemplo, a las millones o a los miles de mujeres fans que van a ir a ver el Mundial, o a las personas que trabajan con las distintas federaciones que van a llegar a Qatar, que pueden estar tranquilas, que no va a haber problema. Tampoco para las mujeres de Qatar, que trabajan en el Mundial. Imagínense la industria hotelera, todas las mujeres que trabajan en la industria hotelera, que están expuestas también a problemas de violencia, poder sufrir violencia sexual. Lamentablemente sabemos que cuando hay un evento deportivo, las posibilidades de violencia sexual suben y no tenemos las garantías suficientes de que las mujeres no vayan a sufrir violencia sexual y que si sufren violencia sexual van a tener los servicios que necesitan. Uno de los ejemplos es que para ir al hospital a poder recibir, por ejemplo, tratamientos por enfermedades de transmisión sexual, la regulación de Qatar exige el certificado de matrimonio. Entonces, parte de las cosas que nosotros estamos pidiendo es que no se exija el certificado de matrimonio en los hospitales. Parecería básico, ¿no? Pero Macarena, una de las cosas que ustedes dicen es que ha salido el gobierno de Qatar a decir, no se preocupen, los fans, los extranjeros, las extranjeras pueden venir y les vamos a dar permiso casi de hacer todo lo que está prohibido aquí en el país. Lo que Human Rights dice es, eso no es suficiente. La garantía no puede ser solo para los extranjeros que van a ir a ver el Mundial, no puede ser solo para el mes que dura el Mundial. Esto tiene que ser un cambio legal de garantía de derechos que se da a toda la población y hacia adelante en el futuro. El nivel de impunidad que puede haber durante estos juegos es un abuso que debería de ser inaceptable. Es muy preocupante y por eso es que estábamos muy preocupados de que Qatar fuera la sede para el Mundial, sin duda. Lo segundo es que tampoco es que haya garantías para los turistas, ¿no? O sea, una cosa es que hay algunas cosas que se han dicho por escrito, otra cosa es que efectivamente toda la información llegue a los lugares donde tienen que llegar. Se supone que va a haber unos espacios dentro de los cercanos a donde se dan los partidos, donde puede haber como servicios de primera necesidad médica para alguien que sufre algún problema. Pero ¿qué es lo que pasa con los hospitales? No sabemos tampoco si los hospitales, las mujeres que sufren violencia sexual, por ejemplo, van a poder llegar. Entonces, primero, desde el punto de vista de la emergencia, de cómo nosotros protegemos a las personas, tanto extranjeras como personas en Qatar,
que pueden estar expuestas a violencia sexual. Ese es un problema. Y el otro, el problema a largo plazo, de cómo nosotros hacemos para que esto cambie de manera permanente. No solo respecto de la violencia sexual y de las discriminaciones que constantemente sufren las mujeres, dado el sistema que tienen un sistema de curatela, donde las mujeres son representadas por un hombre, ya sea el marido o sea otra familiar, incluso puede ser un hijo menor de edad, ¿no? Una mujer que no tiene marido, que se le murió el marido, por ejemplo, y tiene un hijo de 12 años, ese hijo de 12 años es el que tiene que autorizar, por ejemplo, para que la mujer pueda salir de viaje, o para que pueda tener ciertos tratamientos médicos. Entonces, sin duda que hay un trabajo por hacer hacia adelante. Yo creo que ya las cosas, uno tiene que ser muy pragmático. El Mundial es en Qatar. Y lo que ocurre ahora es que tenemos una oportunidad para que millones de personas entiendan los problemas de los trabajadores migrantes que han construido los estadios, se produzcan las conversaciones que se tienen que producir, y lo mismo respecto de las discriminaciones a las mujeres y a las poblaciones de sexualidades diversas. Que esto se entienda que no es un problema de las mujeres o es un problema de la comunidad LGBT. Este es un problema de la sociedad. Cuando nosotros, hombres, mujeres, independiente de la orientación sexual o de la identidad de género, aceptamos y entendemos y normalizamos estas conductas, nosotros estamos también normalizando las violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta es una oportunidad. Yo creo que esto es lo que importa. O sea, lo que importa es eso, como tú dices, seamos pragmáticos. Ok, el mundo, a lo mejor por corrupción o por lo que haya sido, le dio este regalo a Qatar. Qatar, ahora te vamos a decir cosas que creemos debes cambiar inmediatamente porque son cosas que no caben en este mundo, ¿no? Correcto. Y hablemos de eso, ¿no? Y también a la FIFA. O sea, creo que es importante también atención a las federaciones deportivas de nuestros propios países, que cada uno de los que son realmente fanáticos del fútbol llamen a sus federaciones, llamen a la gente que conocen, a los deportistas, y les digan, ustedes también tienen una responsabilidad en esto. Nosotros hemos estado constantemente llamando a FIFA para que también haga lo suyo. Y FIFA ha hecho algo, Qatar también ha hecho algo, pero hacer algo tarde, poco, y con poca efectividad en la práctica puede terminar siendo aún más ofensivo que no hacer nada, ¿no? Nosotros tampoco nos hagamos las blancas palomas. En todos nuestros países hay una discriminación y una violencia brutal respecto de las mujeres deportistas, respecto del fútbol femenino. Llega el fútbol femenino y no tienen sponsors, no tienen patrocinio. Y yo lo que espero ahora es que sirva, que el esfuerzo de Human Rights Watch, que siempre es importantísimo, que el esfuerzo de todo el mundo, ya lo dijo, hablemos a nuestra federación y pidamos. De Macarena, se acabó el tiempo, te mando un abrazo, muchas gracias. Ale, muchísimas gracias.